me daban una misión en Europa, una misión de estudio. Esa misión de estudio tenía por objeto estudiar las tropas de montañas y traer para el país lo que más pudiera convenir para el perfeccionamiento de nuestras fuerzas de montaña. Pero colateralmente con eso, el general Márquez, el ministro de Ejército, me dijo: va usted en una misión de estudio, pero indudablemente nosotros estamos en la puerta de la Segunda Guerra Mundial. Ya esto es una cosa que está perfectamente definida y que no sé cuánto tiempo tardará en producirse la Guerra Mundial. Y a la vez que usted desarrolla su misión de estudio, me va a informar personal y directamente a mí, porque indudablemente me interesa, me dijo, no las operaciones militares que se puedan iniciar, porque para eso hay otros organismos que lo hacen. En cambio, yo necesito que usted me informe, diremos, sobre lo que el drama sangriento y apasionado que es la guerra tiene en sus grandes consecuencias y en sus grandes causas. Usted ha sido profesor de la materia de estrategia en la Escuela Superior de Guerra, de manera que en esto yo entiendo que es un hombre altamente capacitado y espero esa información. ¿Eso era el año? El año 1938. 38. Bueno, en estas condiciones, pensando, gracias, en sacar el mayor provecho, diremos, cultural, era la primera vez que yo iba a Europa, de manera que quería aprovechar esto bien a fondo. Es así que se daban allí unos cursos de cultura general, en los que se estudiaba mucha organización, mucha economía política. De modo que aproveché esos cursos. Yo había asistido como oyente a los cursos de la Facultad de Economía en la Argentina y francamente me habían embarullado demasiado. Siempre me ha gustado la economía política, pero allí todavía estaban con Adam Smith y todas esas cosas ya un poco pasadas del término en el año 38. Y entonces empecé a hacer viajes. Yo recorrí Alemania, recorrí Italia, recorrí Francia, visité toda la parte de sur de Rusia, sudoeste de Rusia. Eso me permitió también ver otros aspectos que para mí eran totalmente desconocidos. Una cosa es lo que le cuentan a uno y otra cosa muy distinta a lo que uno ve. Especialmente en los aspectos sociales, que ya se veía una digamos, evolución acelerada. Y la influencia de la Revolución Rusa, que había sido muy fuerte en toda Europa. Ya se notaba esa evolución en marcha. Indudablemente toda esa evolución en marcha se detuvo desde el momento en que se declaró la guerra. Estando yo en Roma, asistí a la dunata final donde declaró la guerra a Italia, y ya estaba toda Europa convulsionada y las operaciones habían comenzado en Polonia. Vi todos los Wochenschau alemanes que eran los documentales de la invasión de Polonia, y en consecuencia seguía perfectamente bien la guerra. Ya la guerra estaba en pleno desarrollo, había pasado el año 38, había pasado el año 39 y estábamos en el año 40 de la guerra, donde estaba toda la invasión alemana, etc. Bueno, ya para mí el problema personal estaba cumplido y también el de la misión que había recibido lo tenía también cumplido. Entonces pensaba en regresar al país en el mes de mayo de 1940. Cuando llegué al país, naturalmente era un observador adelantado, di una información exhaustiva en el Ministerio de Ejército y di algunas conferencias también a los oficiales, etc. Cuando yo terminé esas conferencias, indudablemente la gente creía que yo era comunista o socialista, ¿no? Por las ideas que traía, pero eran ideas que yo había recogido aquí en Europa frente a una evolución social muy acelerada que había caracterizado el periodo de preguerra. Claro, las guerras detienen la evolución,
Ya una vez que se declaró la guerra, esa evolución en el orden social quedó en cierta medida muy detenida. Cuando llegué a Buenos Aires, estaba en plena alteración, diremos así, de las formas institucionales, había un poco de caos, estaba en el gobierno el doctor Castillo y ya se hablaba de elecciones para un futuro cercano. Esas elecciones, indudablemente ya, como se hacían las cosas en aquellos tiempos, estaban un poco amañadas, ya sonaba para candidato de reemplazo el doctor Robustiano Patrón Costas. Tomé contacto nuevamente con algunos oficiales, sin ninguna otra intención que la profesional, hasta que un día se me presentaron allí un grupo de coroneles y me dijeron: esto no puede ser, aquí se va a hacer un fraude electoral y nosotros hemos escuchado todo lo que usted nos ha dicho sobre las cuestiones sociales y políticas de Europa y sus ideas fundamentales sobre estos problemas, y no hemos perdido nuestro tiempo. Nosotros hemos organizado ya más o menos en el ejército la posibilidad de contar con el apoyo de jefes y oficiales del ejército para tomar el gobierno, dar un golpe de Estado e impedir estas elecciones que ya se preparan con un marcado fraude. Bueno, yo le dije: cuidado, yo creo que tenemos que andar continuo y despacio, porque eso de tomar el gobierno hay que pensarlo dos veces, porque tomar el gobierno para fracasar después en el gobierno, mejor no tomarlo. En consecuencia, le dije yo: bueno, me dijeron ellos, usted nos ha hablado de una revolución que cree que es indispensable en el tiempo que estamos viviendo, y nosotros querríamos que usted fuera el orientador de esa revolución, y nosotros tomaríamos el gobierno solamente para hacer un gobierno administrativo para que el país no sufra, y usted se encargaría de realizar, diremos así, cuanto nos ha dicho sobre la revolución social que usted piensa que debe realizarse en el país para ganar tiempo y colocarnos en una posición en que el futuro marcará indefectiblemente. Muy bien, le dije yo: ustedes me perdonan que yo tome mis recaudos, denme 15 días de tiempo y entonces sí aceptaré la misión que ustedes me están asignando. En fin, cuando me di cuenta de que esto tenía ambiente y que era una cosa posible, llamé a los coroneles y le dije: bueno, yo pienso que es posible esto. Muy bien, dijeron, nosotros vamos a tomar el gobierno y usted se va a encargar de preparar y realizar la revolución de que nos ha hablado. Es decir, pasaba en ese momento a ser el ideólogo, diremos así, de la revolución justicialista y realmente el realizador. Claro, yo les pedí que no me diesen a mí ningún cargo en el gobierno ni a ninguna de esas cosas, porque yo tenía que trabajar, ¿no? Esto no era una cuestión tan simple. Una revolución necesita una preparación humana y una preparación técnica que no se pueden improvisar, porque deben ser a base de una realización. Así se produce la revolución del 4 de junio. Esa revolución, en realidad, de verdad, es el punto de partida, es el golpe de Estado que nos posibilitaba a nosotros preparar desde el gobierno la revolución. Aspecto que es muy importante considerar, porque la preparación de una revolución desde la oposición es muy diferente a realizar una revolución desde el gobierno. Ello nos permitió iniciar la preparación humana. Bien, cuando se pasa el general Farrell a ser presidente provisional en reemplazo del general Ramírez, los jefes y oficiales de Campo de Mayo me impusieron a mí que tenía que ser yo el ministro del ejército. Indudablemente no estaba dentro de las funciones que habíamos acordado. Sin embargo, tuve que aceptar por la presión de los jefes y oficiales. Fue así que yo dije: bueno, yo acepto el Ministerio de Ejército, lo manejaré en la forma que pueda, pero yo necesito que ustedes me nombren presidente del Consejo Nacional del Trabajo. Era un Departamento Nacional del Trabajo, un organismo oscuro y trascendente que estaba funcionando desde hacía mucho tiempo sin ninguna finalidad y sin ningún objeto. La gente indudablemente se rió cuando yo le dije a los jefes oficiales que me fueron a ver